¿Sabías que el Barcelona de Guayaquil enfrentó al Barça de España? Sí, al equipo de Messi, al culé, al Vizca Barça, a la Masía, sí. Y el ídolo le ganó 2-1. Todo eso en 1988. Quédate que te cuento esta historia. El 26 de mayo de 1988, Guayaquil inauguraba el estadio más bello del mundo, según palabras del propio Pelé, el Monumental de Guayaquil. Esa noche, el destino enfrentó a dos instituciones con el mismo nombre y también el mismo escudo. Todo igual, pero de realidades opuestas. El Barcelona Sporting Club, como lo conocemos, del ídolo, el equipo inmortal, el equipo canario, los toreros, sí, contra el Fútbol Club Barcelona, el de España, el de Messi, el de Cataluña, Vizca Barça, los culés, sí. Por décadas, el hincha canario ha repetido con orgullo: le ganamos al Barça. Sí, ese partido le ganaron. Pero hoy, en 2026, vamos a separar el mito de la realidad. Ese Barça de 1986, ¿cómo era? Una de sus figuras era Gary Lineker. ¿Jugaron ese partido? ¿Jugó Bernard Schuster también ese partido? ¿El inglés jugó? ¿Puso los titulares del Barça? ¿A quién le ganó realmente el ídolo del Ecuador? Prepárate para conocer la historia real, sin filtros, del partido que nunca más se volvió a repetir. La Copa Ciudad de Guayaquil no era un torneo amistoso cualquiera, era el bautizo del Templo de Barcelona. Sí, el sueño de Isidro Romero Carbo, su eterno presidente, se hizo realidad. Y el invitado de honor era el Coloso Español, dirigido ese año por el español Luis Aragonés. En Guayaquil se vivía una euforia colectiva. El ídolo quería demostrarle a su padre futbolístico que el Pacífico, que en Ecuador también se sabía jugar. Pero mientras en el país se vivía una fiesta, en España se vivía un verdadero infierno institucional. El famoso motín del Hesperia, donde los jugadores se rebelaron contra su presidente. Esa era la situación en donde venían los culés. Así llegaba el equipo catalán a las tierras ecuatorianas. Y aquí, ojo, es donde le debemos la verdad a la historia. Por años se ha dicho que Barcelona enfrentó a las superestrellas mundiales, al superpoderoso Barça de España. Pero la verdad es otra. Gary Lineker no jugó ese partido. El goleador y leyenda inglesa de las figuras de su selección estaba concentrado para la Eurocopa de Alemania 1988. Entonces, realmente, ¿a quién le ganó Barcelona? ¿Qué pasó? ¿Qué equipo enfrentó el ídolo? El Barça, el equipo de Lionel Messi, alineó con Covelo, Parralo, Salva, Manolo y Pedraza, Milla, Roura y Urbano, Roberto, Amor y Ramón en la delantera. Un equipo que la verdad yo ni siquiera he escuchado hablar de estos jugadores. En mi vida he escuchado el nombre de todos estos jugadores. No eran juveniles, ojo, cualquiera, no era el equipo B. En esa lista aparecen Luis Milla y Guillermo Amor, dos jóvenes promesas de la Masía. Sí, la Masía ya existía en 1988. 2 años después serían leyendas del fútbol mundial, o al menos leyendas del Fútbol Club Barcelona. El Barça vino con un equipo alterno, reforzado, golpeado por las bajas y la crisis institucional, pero con la mística intacta de su cantera. Hay que recordar que hace 2 años atrás el Barça ya había disputado una final de Europa. Y sí, la perdió contra el Steaua Bucarest de Rumania en tierras españolas. En cambio, el Barcelona de Guayaquil, dirigido por Roque Gastón Máspoli, salió con el cuchillo entre los dientes, como tiene que ser. Alineó con leyendas como Carlos Luis Morales, Jimmy Izquierdo, Olger Quiñones, Tulio Quinteros y Jimmy Montanero, Toñiño Vieira, Galo Vázquez Mafalda, Claudio Alcíbar, Jiménez Uquillas y Carlitos del Frentón Muñoz. El partido empezó, la fiesta estaba impresionante, el Monumental abarrotado de público. Y al minuto 15 el Coloso explotó. Olger Quiñones puso el 1-0 tras un centro preciso. El equipo español reaccionó y empató al inicio del segundo tiempo con un penal de Ramón Calderé. Parecía que el empate estaba sellado, pero al minuto 70, Enrique el Pajarito Cubi sacó un zapatazo que venció a Covelo. Era el 2-1 oficial. El Barça de Guayaquil, el Barcelona de Ecuador más que de Guayaquil, le ganaba al Barça de España. El nombre en el marcador no mentía. Ecuador vencía a España. Hay que ser la verdadmente rigurosos. ¿Por qué perdió el Barça? Primero,
el clima. Los españoles sufrieron la humedad de Guayaquil a niveles totalmente insoportables. Todos hemos estado en Guayaquil y sabemos cómo es la humedad de la perla del Pacífico. Segundo, la falta de sus cracks titulares que estaban en Europa. Y tercero, la motivación. Para el ídolo era la final del mundo. Para los españoles era un simple amistoso en medio de una crisis. Sin embargo, el mérito del Barcelona de Guayaquil era innegable. Ganarle a la cantera del Barcelona con jugadores que luego valdrían millones es una hazaña. Fue la noche en la que el hijo demostró que podía caminar solo con grandeza propia. Un dato curioso que pocos cuentan es que pese a ganarle al Barça de España, Barcelona no fue campeón de ese torneo, de ese cuadrangular. El campeón fue Emelec, quien arruinó la fiesta completa al ganar el torneo. Pero para la posteridad, el resultado quedó grabado. Fue un 2-1 ante los españoles, sí, ante el Vizca Barça. Aquel 26 de mayo de 1988, el nombre del Barcelona de Guayaquil se pronunció con orgullo en todo el país y hasta en Cataluña. Fue el bautizo de fuego del Monumental y una historia que hoy, casi 40 años después, sigue encendiendo el corazón de los hinchas amarillos. Ahora ya conoces la verdad, no vino Gary Lineker, pero sí vinieron futbolistas que luego fueron leyendas del FC Barcelona. ¿Crees que este triunfo es el más grande de los amistosos que ha disputado el ídolo del Ecuador? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha. Estamos cerca de llegar a los 150,000 suscriptores. No olvides de compartir, darle like y comentar. Déjanos tu mensaje. ¿Qué otra historia quieres aprender, quieres escuchar por parte de nosotros? Somos el sitio oficial del hincha.